su valor actual en el año cero. Bien, así es que el costo actualizado será la sumatoria de los costos de cada año dividido 1 más D a la I. En este caso, fíjense, puse I de igual 1 a N, o sea, ahora I es el subíndice que corresponde al periodo de tiempo. Ya me olvidé de la I como tasa de interés. Y estoy hablando de la letra D como tasa de descuento. Por ahí espero no confundirlos con el uso de la I, pero esta es la idea. Asimismo, el beneficio total actualizado del proyecto será la sumatoria de los valores de los beneficios anuales dividido 1 más D elevado a la I. Y el beneficio neto actualizado también será el descuento de todos los valores de la última fila hasta el año cero. Muy bien. ¿Y qué se hace con todo esto? Bueno, hay unos criterios de evaluación que son los clásicos de cualquier proyecto. Los van a ver reiteradamente cuando lean sobre evaluación de algún proyecto. Yo solamente les estoy haciendo un adelanto, que es lo que necesitamos para nuestra materia, pero de esto van a ver en ingeniería económica, espero que mucho más. Entonces, veamos lo siguiente. Hay un criterio de evaluación del proyecto que se llama el valor neto actualizado o el valor actualizado neto. Ese valor actualizado neto es la suma de los beneficios actualizados menos la suma de los costos actualizados. O sea, el beneficio neto actualizado. Si ese beneficio neto actualizado me da mayor que cero, podría decir que mi proyecto es conveniente. Suele decirse mi proyecto es rentable. ¿Por qué? Porque los beneficios superan a los gastos. Bien. Otro indicador es la relación beneficio-costo. En realidad es beneficio sobre costo. Y consiste en dividir, en este caso, la suma de beneficios actualizados dividido la suma de los costos actualizados. Y acá podría decir yo, si esto da mayor que 1, mi proyecto en teoría es conveniente. Si da menor que 1, no. Uno puede pensar entonces, bueno, pero ¿conveniente respecto de qué? Para llegar a estos dos indicadores, yo usé una tasa de descuento D. Esa tasa de descuento podría ser, por ejemplo, la tasa de interés que me daría el banco si yo pongo la plata a plazo fijo. Es decir, en vez de meterme a invertir en este proyecto, pongo la plata en el banco. O sea, ya de la alternativa más fácil de todas es poner la plata en el banco. Bueno, el valor de D más elemental que yo puedo considerar es es cuánto me daría el banco. Entonces, si el valor actualizado neto me da mayor que cero, esto va a ser más negocio que poner la plata en el banco. Si la relación beneficio sobre costo me da mayor que 1, esta inversión va a ser más conveniente que poner la plata en el banco. Y hay otro indicador que es la tasa interna de retorno. Son los 3 indicadores más típicos que ustedes se van a encontrar. ¿Y de qué se trata la tasa interna de retorno? Bueno, se trata de la tasa de interés o de la tasa de descuento en realidad que vamos a poder aplicar, que hace que el valor actualizado neto sea 0 o que la relación beneficio sobre costo sea 1. Esa tasa interna de retorno es un valor de referencia que muchas veces se dice es la rentabilidad del proyecto. Bueno, justamente si la tasa de descuento D es inferior a esta tasa, voy a tener un proyecto conveniente, un proyecto rentable, voy a estar en esta zona,
y si la tasa de descuento D es mayor que la tasa interna de retorno, voy a tener pérdidas. Fenómeno. Vamos a ver un ejemplo. Y para que vean que esto sirve en cualquier caso, el ejemplo que yo les propongo es un taxi. Voy a analizar cómo de rentable sería comprar, trabajar y vender un taxi con una vida útil de 5 años, considerando lo siguiente. A ver, miren lo que hay en la pantalla. Valores en miles de pesos, una inversión inicial, supongamos de 1 millón de pesos, entre la compra del taxi, la habilitación y todo lo que yo tengo que invertir para estar trabajando, un costo anual de 950 pesos, 1.000 pesos, y acá debería considerar todo, todo el costo anual. Quiere decir el costo de los seguros, el costo de la patente, el costo de la mano de obra para que el taxi funcione, sea que la mano de obra sea contratada o sea que sea el mismo dueño del taxi. De hecho, es un costo. El costo de los combustibles, lubricantes, reparaciones, etc. Bueno, ahí tenemos entonces la suma de los gastos a lo largo de los 5 años. Y tenemos una hipótesis de facturación del servicio a 1.200.000 pesos por año y la hipótesis de que vamos a recuperar vendiendo el coche usado a los 5 años 200.000 pesos. Tenemos entonces la sumatoria de los ingresos de cada año y una fila abajo de todo que nos dice el beneficio neto de todo esto. Bueno, imaginemos por ejemplo una tasa de descuento del 10%. Yo digo, bueno, voy a invertir en el taxi si me da por lo menos un 10%. Al cabo de los 5 años estoy hablando. Perdón, no, el 10% es anual. La tasa de descuento es una tasa anual. Bien, acuérdense, insisto, no hay inflación. Estos son valores constantes. Bien, si yo hago las cuentas de los costos totales actualizados, los gastos, los ingresos, y saco el valor neto actualizado, me da 162.790 pesos. O sea, comparado con, por ejemplo, una otra inversión que me diera el 10% de rentabilidad anual, yo estaría ganando con este proyecto. La relación beneficio-costo me está dando 1,04. Y la tasa interna de retorno, acá ya no tiene que ver el D, sino que justamente es encontrar el valor de la rentabilidad del proyecto, la tasa D que haría que el valor actualizado neto fuera 0 o que la relación beneficio-costo fuera 1, me está dando 19,6%. Bueno, este ejemplo así, por supuesto, simplificado, elemental, es clara expresión de lo que nos vamos a encontrar como modelo típico de evaluación de muchísimos proyectos. Después de la tormenta tremenda de marzo-abril de 2017, bueno, esta fue una presentación que preparé para un encuentro que se hizo en Comodoro Rivadavia, que había sufrido una tremenda inundación, pero la propuesta es, fíjense, conceptos sobre la gestión hidráulica de crecidas en zonas urbanas y en obras viales de la Patagonia árida. La Patagonia árida que vamos a considerar existente del centro de la Patagonia hacia el este y que en los últimos años está castigada por eventos climáticos severos, eventos muy severos, cada vez más intensos y más frecuentes.
cuando se trata de la reducción del riesgo de inundaciones urbanas, se plantean esquemas de acciones estructurales y no estructurales. Entre las estructurales aparecen los típicos desagües pluviales. Entre las no estructurales, bueno, lo ideal es una zonificación, una zonificación del riesgo. Ya vamos a hablar de la amenaza, de la susceptibilidad de ser afectados por las inundaciones, de los bienes que se colocan en las zonas inundables, etc. Dentro de las acciones estructurales podemos distinguir las que tratan la cantidad de agua excedente a través de obras de retención o de reducción de la escorrentía. Podemos considerar aquellas que modifican la distribución en el tiempo, o sea, modifican la forma del hidrograma, lo achatan. Entonces hablamos de laminar las crecidas. Una crecida que llega en 6 horas, quizás la estamos evacuando en una semana a través de presas de laminación de crecidas, como por ejemplo las que se proyectaron y bueno, están en operación en el cañadón del Parque Industrial de Trelew, o en algunas zonas de Puerto Madryn, etc. Bueno, y por último tenemos aquellas obras que simplemente tratan del pasaje de la crecida a través del área urbanizada. Entonces, estos son los típicos pluviales. Va a caer una lluvia y lo que piensa el proyectista de los pluviales es cómo hacer que el agua de esa lluvia llegue a los desagües y se vaya. Muy bien, pero vamos a hacer una revisión del típico desarrollo de los pluviales, de estas obras supuestamente salvadoras. Los procesos de urbanización son típicamente, siguen una evolución de la siguiente forma. Comienza el proceso, la gente inicialmente se acerca mucho al agua. En la primera crecida, bueno, se pegan un susto y ponen las casas en lugares más altos. Esto ha pasado en el Valle Inferior del Río Chubut y en el mundo entero. Y el agua escurre por un cauce que tiene una curva de aforos, ustedes saben muy bien de lo que hablo, como la de la derecha. Una curva HQ que nos dice cuánto caudal puede escurrir para la altura a la que llegue el agua. Pero ahí no termina el asunto, porque en una segunda etapa, en esa misma etapa, justamente lo que decía, la gente es consciente de la posibilidad de las crecidas y de la consecuente ampliación de los cauces de drenaje, o sea, cauces de crecidas que se pueden llegar a abrir, etcétera, etcétera. En el tercer caso, ¿qué pasa? La población crece. Con ella crece la demanda de tierras para el crecimiento de la urbanización. Y ante la falta de planificación ocurre lo que vemos en la figura. Se construyen viviendas, asentamientos de todo tipo, viviendas, industrias, infraestructura urbana, en zonas que quizás con una recurrencia baja, pero son inundables. Entonces, ahí aparece la vinculación del tema de la amenaza con la susceptibilidad de daños. La inundación, si ustedes miran esta figura ahora, la inundación, o sea, la crecida que llevaba el agua al nivel de la figura, era una crecida que generaba inundación y no producía ninguna consecuencia negativa. La inundación es un fenómeno que toma su matiz negativo precisamente a partir de los hechos que hemos colocado dentro de las zonas inundables
y que nos generan ahora los llamados daños por inundación. ¿Y qué hacemos? Bueno, acá llegan los ingenieros. Dice, vamos a hacer los pluviales. Ajá. ¿Y qué me dice usted? Y bueno, mire, vamos a hacer una obra que tiene una eficiencia hidráulica fantástica, que va a tener un hormigón lisito como el vidrio y que va a tener la curva de aforo, fíjese, más baja, y se va a llevar la crecida sin ningún problema. Y además la vamos a cerrar, entonces no va a inundar a las casas. Y si ustedes quieren, construyan barrios nomás porque ya está, hemos solucionado el problema. Ajá, muy bien. Y cuando venga una crecida mayor, ¿qué va a pasar? No, no se preocupe, cuando venga una crecida mayor, fíjese, no puede escaparse del caño. ¿Cómo es la curva de funcionamiento de ese conducto? Cuando se llene ese conducto, va a comenzar a funcionar a presión. La curva HQ, que tenía una función parecida a la de un vertedero, es decir, yo siempre digo, para que se hagan una idea rápida, ustedes que han estudiado hidráulica, el vertedero escurre con una función, tiene un caudal que es función de h a la 3 medios. Y el orificio, cuando estamos en un conducto, vendría a ser el caso similar, tiene un escurrimiento Q que crece con h a la 1 medio. Entonces, resulta que para que salga el caudal que salía para un determinado nivel de agua, ahora vamos a necesitar un nivel de agua muchísimo más grande. El nivel de agua que salía a superficie libre por el cauce natural tiene su equivalente en esta otra altura. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se inundan todos estos? Bueno, los que estén aguas arriba de la obra de toma del pluvial se van a inundar de esa manera. Entonces, si la única solución para que se vaya el agua es que entre en ese conducto a través del alcantarillado de la ciudad se va a ahogar. Muy bien, qué fantástico. Entonces, ¿qué van a decir? Hagamos conductos más grandes. Y acá empezamos a hacer agua, porque podemos hacer conductos más grandes. ¿Se justifica? ¿Podemos? ¿Cuánto más grandes los podemos hacer? ¿Cuál es la crecida de diseño para un sistema pluvial? Bueno, típicamente está en el orden de los 10 años, el tiempo de recurrencia, el periodo de retorno. Ah, pero es muy poco. Bueno, sí, en realidad es poco o es mucho, según como se lo quiera ver. De hecho, hacer un sistema pluvial para una ciudad con un periodo de retorno de 50 años nos va a dar unas obras imposibles de pagar, pero absolutamente descabelladas en tamaño. Entonces, ¿está mal lo de 10 años? No, no está mal. Lo que está mal es una evaluación que no ha considerado la realidad del sistema. Porque la realidad de nuestro sistema tiene que ver con esto. ¿Cuántos días por año llueve 5 milímetros o más en Comodoro Rivadavia, o en Trelew, o en Puerto Madryn, o en Arroyo Verde, donde se llevó el puente? 15 días al año. Entonces, la pregunta que yo les hago es, sí, pero ¿no nos bancamos 15 días al año con escurrimiento de agua por las calles? ¿Por qué tenemos que hacer estos conductos? Porque el ingeniero que nos vendió la idea de los conductos es un ingeniero que venía de trabajar en Formosa. Es un ingeniero de clima húmedo, donde en vez de 15 días al año son 100 días al año y el tratamiento tiene otra configuración totalmente distinta. Entonces, el problema se debe resolver de acuerdo a criterios que estén absolutamente vinculados a la realidad local. Fíjense las características principales de los conductos cerrados en los sistemas pluviales.
escasa capacidad, rigidez hidráulica. La rigidez hidráulica es la forma como se expresa aquello de que cuando el conducto se llena, para que incremente el caudal necesita un gran incremento de altura. Después tenemos la obstrucción de bocas de tormenta, por supuesto, alto costo, dificultad de mantenimiento, pérdida de las vías naturales de drenaje porque se rellena todo el resto, aumento del riesgo de inundación para eventos de recurrencia mayor a la de proyecto. Permítanme que les diga que Trelew se va a inundar. Mucho peor de lo que fue la inundación que pueda recordar alguno del año 98 o cosas por el estilo. Porque a Trelew la han llenado de conductos pluviales haciendo exactamente lo que dice esta explicación. Esos conductos además en la mayoría de los casos son inaccesibles y no tienen el tamaño suficiente para que puedan ser limpiados, o sea que se están llenando de barro que se va a endurecer adecuadamente adentro de esos conductos y no van a tener ni la capacidad ni la eficiencia hidráulica previstas. Complementariamente, veamos esto. ¿Qué pasa con las obras viales? Bueno, el caso es parecido y la propuesta de solución tiene que ver con lo anterior. Se elige una traza, típicamente, para una calle o una ruta, se identifican potenciales puntos de cruce del agua, se determina un caudal de proyecto y se dimensionan las alcantarillas y puentes necesarios. Fenómeno. La recurrencia para la crecida de diseño también es una recurrencia no demasiado grande. Y yo siempre suelo decir, siempre hay una crecida mayor que la de proyecto. Entonces, es una responsabilidad importante del proyectista pensar, evaluar y tratar de resolver qué es lo que va a ocurrir o prever adecuadamente qué es lo que puede ocurrir para una crecida mayor que la de proyecto. O sea, yo diseño un sistema pluvial para determinada crecida, pero no alcanza con eso. Es responsabilidad del proyectista pensar qué va a ocurrir para una crecida mayor, porque de hecho va a ocurrir una crecida mayor alguna vez. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Lo mismo que pasaba antes. Los conductos empiezan a funcionar a presión, los cauces de drenaje natural ya no existen porque ahora tenemos la ruta terraplenada ocupando todos los cauces de crecidas. Bien, ¿tenemos que hacer alcantarillas más grandes? Bueno, quizás es para evaluar, lo hemos propuesto ya en algunos casos en la zona, lo que debemos considerar es la oportunidad de colocar vados en los proyectos, de tal forma de que una gran crecida pueda pasar por la alcantarilla y con la colaboración de un vado de ser necesario. Esos vados, en algunos casos, se pueden hacer considerablemente largos, de centenares de metros y a veces hasta de miles de metros, de tal forma de que la lámina de agua que pase por encima de la calzada sea muy pequeña y que la ruta pueda llegar a seguir transitable aún con crecidas importantes. Y quizás, por lo menos, la ruta pueda salvarse y no destruirse, aunque deba cortarse el tránsito en algunas circunstancias.